estudiando, para los que nos visitan por primera vez o para aquellos que nos escuchan o nos escucharán, nosotros estamos llevando a cabo el estudio de la primera carta de los tesalonicenses. Llevamos un estudio ahí, pues, de alguna manera de versículo a versículo, pero como siempre decimos, extraemos los principios de ese versículo, extraemos lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere tratar con nosotros en la actualidad. Pero en esta mañana Dios va a hablarnos acerca del capítulo 4. Y les pido, hermanos, si son tan amables de abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Vamos a leer del capítulo, nos quedamos en el versículo 13. Miren, ya estamos en el capítulo 4. Estamos casi por terminar la primera carta. Casi por terminar la primera carta. Primeramente Dios, pues hoy terminemos el capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 13, por favor. Dice el epígrafe de esta parte, dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para que qué, hermanos? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué dice? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué dice? Precederemos a los que durmieron. Muy bien, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Les digo algo, hermanos, hemos tenido una serie de oposición para dar este tema. Hemos estado orando, hay un grupo de hermanos orando precisamente porque, miren, quiero decirles algo y quiero que me pongan mucha atención. Esto que estamos viendo, el tema se llama Esperando la venida del Señor. Así se llama el tema. Y nos encontramos, hermanos, en un tema que es de las doctrinas fundamentales. Es algo que es una columna del cristianismo. ¿Cuál, hermano? Creer en la segunda venida del Señor. Es algo que es indispensable, o sea, es fundamental. Pero que tengas diferencias en las diferentes características acerca de la venida del Señor, pues eso no hace algo distinto o que estés agrediendo algo. Lo que puede ser considerado como una herejía es que no creas o que no crean en que el Señor vuelve. ¿Cuántos de aquí creen que el Señor vuelve? ¿Seguros? Bueno, déjenme decirles algo porque se los dije, ha habido oposición desde que hemos estado estudiando, desde que hemos estado escribiendo lo que el Señor nos ha dado para esta tarde. Pero yo, viendo las noticias, viendo lo que está sucediendo en el mundo, viendo lo que estamos pasando, hermanos, no debemos de hacerlo a un lado, porque, hermanos, especialmente en estos tiempos, hay algo que nos quieren hacer o desvirtuar de nuestra mente o de nosotros a través de las noticias que nos están bombardeando. Y tú lo sabes, hermanos, quieren evitar que aceptemos esta verdad bíblica inevitable, como lo dice el nombre de nuestra serie, una promesa vigente. ¿Cuál? La segunda venida. ¿Y qué se está empeñando las naciones en hacer? ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que han estado destapando o diciendo que sí hay vida extraterrestre, que sí hay ovnis, que sí están haciendo apariciones, que ya descubrieron que hubo un mensaje especial para el mundo a través del exterior? Hermanos, no estoy bromeando,
No estoy ni siquiera estoy jugando con esto. Esto tiene una maquinación diabólica. Pero yo quiero decirte algo antes de iniciar en la enseñanza. Quiero dar un fundamento para todo esto, porque esto es parte de lo que Satanás sabe, que él sabe, hermanos, él sabe que ya está próximo a ser vencido. Él lo sabe y se está encargando de hacer todo lo necesario para desvirtuar, para quitar de nosotros esta fe en el Señor. Fíjate lo que dice Jeremías 10:2 antes de iniciar nuestra enseñanza. Jeremías 10:2 dice: así dijo Jehová, no aprendas el camino ¿de qué? De las naciones, ni de las señales ¿qué? Del cielo tengas temor, aunque las naciones... ¿Están aquí, iglesia? Bueno, seguros, por favor. No, hermanos, no tenemos que temer. No formamos parte de eso. Tenemos la verdad. Tenemos a nuestro Señor. Creemos que Él viene. ¿Cuántos creen que Él viene? ¿Sí? Pues entonces sobre eso, hermanos, vamos a predicar. Sobre eso vamos a hablar. Sobre eso es mi exposición. Y lo que acabamos de leer de 1 de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, hermanos, necesitamos entender con qué propósito fue escrito, para quién fue escrito, por qué fue escrito, por qué, para poder entender lo que está escrito ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Les parece, mis hermanos? Cierren sus ojos. Vamos a pedirle a Dios la dirección, su asistencia. Señor, Padre bueno, mi Dios, en esta mañana, Padre, en esta tarde, Padre, necesitamos de ti, mi Dios. Necesitamos que tú, Señor, estés aquí ayudándonos, Señor. Padre, hemos cantado acerca de tu segunda venida. Hemos cantado, Señor, y lo hemos hecho con entendimiento y no con emoción, Padre. Padre, hoy en esta mañana ábrenos el entendimiento de lo que quieres mostrarnos, Señor. No permitas, Padre, que esto se vuelva controversia. No queremos caer en eso ni en debate. Solamente para lo que fue escrito, Señor. Ayúdanos con claridad en nuestros corazones. Te ruego, mi Dios, te ruego que tu Espíritu Santo sea presente, Señor, en cada uno de nosotros. En mí, Señor, en mi hablar, en mi conducir. Padre, por favor, dame sabiduría e inteligencia. Palabras claras, Padre. Edifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer un pasaje, hermanos, que si bien el hermano Víctor se quedó solamente con el versículo 13, hace 15 días cuando tocó un tema acerca de la muerte, de lo que está hablando aquí el Tesalonicenses, acabamos de ver esto en el versículo 13, que dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Hay algo seguro en nosotros, hermanos, en todos los que estamos sobre la tierra, que vamos a morir. No importa la edad, no importa tu creencia, no importa tu nacionalidad, no importa tu posición económica, social, nada. Con seguridad, algún día todo el mundo se enfrentará a esto, a la muerte. Tú y yo sabemos que por la entrada del pecado cambió todo. No fuimos creados para morir. Muchas veces lo he dicho y lo digo, y ahorita voy a tocar un poco de esto, ¿no? O sea, acerca un puntito de mi experiencia que Dios me ha dado en funerales que hemos tenido. Porque no fuimos creados para morir, y por eso cuando hay ausencia de la persona amada, pues hay dolor. Pero esto es sin lugar a dudas, hermanos, que tarde que temprano nos enfrentaremos a eso, a la muerte. Hebreos 9:27, no vayan, solamente nos dice que después de la muerte el juicio. Pero lo que tú y yo hagamos en esta tierra, aquí en esta vida, va a determinar hacia cómo vamos a enfrentar el día que tú y yo dejemos de respirar en la tierra. ¿Nos estaremos frente al Señor? O como bien hoy en la mañana escuchaba un mensaje
Guadalajara o lejos del Señor, en el infierno. ¿Qué decisión tan más real en nuestra vida para todos aquellos que a lo mejor no han escuchado nunca un mensaje? ¿Qué decisión tan vital de poder asegurar tu eternidad hoy aquí? ¿Cómo? Respondiéndole al Señor. Y esto es precisamente, hermanos, de lo que se trata este pasaje que estamos viendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, los hermanos de Tesalónica tenían un pesar, tenían un dolor, estaban angustiados porque sus familias, sus conocidos, sus hermanos estaban muriendo. O sea, ya escuchamos que en esa época pues el tiempo de vida era corto, y aunado a las persecuciones, y aunado a las enfermedades, y aunado a todas esas cosas, pues se estaban presentando muertes ahí, en el pueblo judío, y en el pueblo hebreo, y en el pueblo de todos lados. Y quiero decirte algo, los tesalonicenses tenían un pesar en su corazón porque no sabían qué sucedería cuando el Señor regresaría, y aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos hermanos que habían muerto, ¿a dónde iban a estar? ¿Qué iba a suceder con ellos? Y Pablo les escribe: no quiero que tengan falta de conocimiento sobre esto. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había enseñado, en tan solo, dice la palabra de Dios, en tan solo 3 días de descanso, 3 días de reposo, pudiéramos decir así, si lo tomamos literalmente, 3 fines de semana, pero hemos visto que muchos estudiosos dicen que fueron algún tiempo, pero fue corto. Pero Pablo se ve que les explicó acerca de la venida del Señor, les habló de ese futuro. Por lo tanto, ellos tenían esa incertidumbre, ellos tenían ese pesar en su corazón de qué iba a pasar, qué sucedía con los que habían fallecido, qué pasó con ellos, qué sucederá con ellos en la segunda venida del Señor si ya están muertos. Y hermanos, este es el trasfondo de un pasaje que, así como causa mucha atracción, porque eso es la verdad, acerca del arrebato, acerca de la tribulación, acerca de la venida del Señor, así como causa mucha atracción, ha causado mucha controversia. Y debido a esto hay muchas divisiones y hay hasta separaciones de amistades. Tenemos que entender lo que Pablo escribió, para qué fue escrito y por qué fue escrito, hermanos. Claro, ahí hay unos destellos hermosos, maravillosos de la palabra de Dios, que nos da luz acerca de que el Señor volverá. Sí, eso, claro, no lo podemos quitar de ahí, al contrario, lo tenemos que extraer. Pero yo sé que este tema que despierta pasiones y el celo teológico a veces divide. Quiero dejar algo muy claro, hermanos, antes de iniciar. Yo no quiero generar ni división, ni controversia, ni entrar en supuestos, ni entrar en que, no, hermanos, mi función como pastor es predicar la palabra, lo que está escrito, y yo es lo que voy a hacer. Que Dios me ayude, y esa es mi oración, que Dios nos dé entendimiento de lo que está escrito ahí. Amén. Para esto he dividido la enseñanza en 3 puntos, como para poder darle un entendimiento quizás para mí un poco más claro. Y el primer punto yo le llamé incertidumbre y confusión por la ignorancia. Y eso lo tomo del versículo 13 del que acabamos de leer. Escucha: tampoco quiero que hermanos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo no quería que estuvieran en la ignorancia. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la ignorancia genera inquietud. Una mala enseñanza hace daño. Y si no, pregúntale o checa a los de la prosperidad cuando no prosperan. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Si todo era pacta, decreta y declara, y resulta que no es así, ¿cómo? Hace daño. Es muy característico, hermanos, en los escritos de Pablo, en las cartas de Pablo, que Pablo confirme estas verdades fundamentales, que no ignoren. Se ve un amor pastoral acerca de, en las diferentes iglesias que él estableció, cómo Pablo tiene esa preocupación sobre las iglesias acerca de temas importantes que no debería de olvidar la iglesia. ¿Como cuáles? En el Romanos 11:25, no vayan, solamente le dice: no ignoren el plan de Dios para Israel.
En 1 Corintios 12:1 les dice, no ignoren, le dice a los corintios, los dones espirituales. Y en 2 Corintios 1:8, cuando él habla de todos los sufrimientos que él pasó por ir y predicar la palabra de Dios, dice, no ignoren los sufrimientos y las pruebas de la vida cristiana. Y aquí en esta 1 Tesalonicenses 4:13 está hablando de que no se ignore acerca de la segunda venida del Señor por aquellos que duermen y de aquellos que serán tomados. Es un tema importante, muy importante. Pero ¿cómo vemos a Pablo con un amor pastoral sobre, nada más pongo estos 4 puntos, sobre áreas que aún todavía hay lagunas, que aún todavía hay diferencias, que aún todavía generan incertidumbre, que aún todavía generan confusión? ¿Qué es esto, hermanos? Pues es que Pablo tiene un amor sobre las ovejas, sobre su iglesia. Y algo bien importante, porque yo quiero dejar esto muy claro, hermanos, que esto no fue escrito para satisfacer una curiosidad cronológica sobre quién es el anticristo o los misterios del fin del mundo. ¿Sabes para qué fue escrito esto? Para lidiar con el dolor de hermanos que estaban en duelo por seres queridos que habían muerto. ¿Qué es lo que quería Pablo? Darles una comprensión bíblica para que pudieran tener una esperanza, para que no sufrieran como aquellos que sufren, que no saben a dónde van cuando pierden a un ser querido. ¿Se entiende? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es soberano? ¿Sí? Todos lo sabemos, ¿cierto? Pero ¿qué tal cuando sucede en ti, en tu familia o a ti, un cercano muere? Y muy cercano. No es lo mismo saber que Dios es soberano que cuando ya nos toca vivir su soberanía de Dios. Sí, me explico, ¿verdad? Es algo indescriptible, es un dolor fuerte, es algo que no podemos lograr comprender. Como lo dije al inicio, no fuimos creados para morir. Y claro que cuando sucede eso, hay un dolor muy fuerte. Y todos, tú y yo sabemos, Dios es soberano, pero esta parte es la que nos causa, cuando sucede esto en nosotros. Es obvio, hermanos, que Pablo ya les había enseñado acerca de esto, por lo que él dice, es obvio. Pero una cosa era que ellos tuvieran el conocimiento, escucha, y otra cosa es que tuvieran la experiencia. ¿Se entiende? Porque Pablo ya les había dicho, o sea, ¿sabes qué? Seguramente, pues, los que duerman serán llevados con un nuevo cuerpo, y los que estemos, ahorita vamos a ver, seremos arrebatados. Pero eso, pues imagínate, si a nosotros nos cuesta trabajo lograr, y hoy nos va a costar trabajo comprender, imagínate a una iglesia incipiente de pocos días, ¿te imaginas? Y a eso añádele, échale los ingredientes de que estaban rodeados de filosofías, de todas esas cosas paganas, de todas esas creencias, de todos esos rituales y de todas esas presiones y situaciones, al saber que Pablo ya no estaba y que les estuvieran presionando. No, es que el que se murió ya ni siquiera va a pasar a vida eterna, no, y esto y no sé, infinidad de cosas. Claro, los estaban moviendo de su fe. Por eso empecé como empecé, porque no va a faltar el que diga, pastor, ¿ya vio que ya llegaron los extraterrestres? ¿Qué es lo que quieren mostrar con eso, hermanos? Pues que el día que el Señor venga por nosotros, o ya estemos allá o nos llame, van a decir, ¿qué crees? ¿Qué crees que van a decir? Fue E.T. que se llevó, ¿no? Ya regresó. Pues claro, hermanos, así es esto. Pero por eso la verdad, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Vamos a empezar a desglosar un poco. Miren, vamos a ver lo que dice Pablo. Ya vemos que Pablo no quiere que tengan ignorancia. El mismo Dios dijo a su pueblo que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pablo no quiere que tengan ignorancia, quiere que tengan el conocimiento para estar firmes ante una verdad, ante un hecho que tarde que temprano van a pasar todos, nosotros también. Pero luego dice una palabra que es clave para que podamos lograr empezar a entender. Dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. La palabra duermen viene de la palabra griega koimao, que es dormir.
se deriva la palabra coimeterium, perdón, que significa lugar de dormir, de donde viene para nosotros el cementerio. Miren, hermanos, es ahí donde ellos tenían como el lugar donde, entendían que el lugar donde duermen los cuerpos de los que han muerto en el Señor y esperaban el despertar. Ellos sabían eso. Pero ahora quiero decir algo muy puntual. Esto no significa que el alma esté inconsciente. La Biblia enseña que tan pronto un creyente muere, su alma parte de inmediato a la presencia del Señor, plenamente consciente. ¿Cómo sabemos eso? Fíjate, Filipenses 1:23, Pablo le dice a los filipenses, en una parte de ese, dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrechos, y quedarme, acuérdate que decía, si me quedo, teniendo el deseo de partir y estar, ¿qué? Con Cristo. Si lo entendemos sabiamente, espiritualmente, Pablo está diciendo que en el momento en que él parta de este mundo, ¿con quién está? Con Cristo. Un creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Pues este mensaje es para ti. Y para el que no lo es para que tomes una decisión. Porque ahí está, hermanos, esta es la verdad bíblica. Pablo está diciendo que de inmediato el que duerme pasa a la presencia con su alma en este momento. Ya vendrá, ahorita más adelante vamos a explicar de los cuerpos con el Señor. Pero no es un estado donde se menciona y donde tú y yo hemos escuchado por muchos años, un estado de ¿qué? De limbo, que está ahí. No, está con el Señor. Pero algo importante, Pablo no está prohibiendo que se pongan tristes. Ojo, porque tampoco es eso. Desde luego que causa tristeza la partida de un ser querido y duele, y mucho. Es algo que nosotros sabemos, entendemos. Y yo puse algo personal aquí, a título personal, porque me llevó a mi mente y me llevó a mi recuerdo. Y de hecho platiqué con mi esposa, porque yo la primera vez que experimenté, y estoy seguro que tú y que yo hemos experimentado esto, porque he platicado con algunos de ustedes, cuando yo experimenté el impacto de esto, de la separación de alguien, de un ser querido, fue con mi padre en el año 2007. Él tenía 70 años. Y fue muy fuerte, muy doloroso, indescriptible para mí, para mis hermanos y por supuesto para mi mamá. ¿Qué quiero decirles? La verdad no anula el dolor, o sea, está ahí. Pero tú y yo, estoy seguro que tú tienes también tu experiencia. Estoy seguro que tú también has pasado por algo así, sin lugar a dudas. Y si no lo has pasado, hermano, pues quizás tarde que temprano pasaremos. Y no es un mensaje de desolación, al contrario, es de consuelo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque algún día nos vamos a volver a reunir con nuestros familiares en Cristo, que estén en Cristo otra vez, pero ya no con una salud que esté deteriorada, ya no con una enfermedad, ni con una angustia, ni con dolor, ni con padecimientos. No, los vamos a ver con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Lo vamos a ver con gozo, los vamos a ver con alegría. Este es un mensaje de esperanza y de gozo. ¿No creen? Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, les prepararé el lugar. Y luego dice algo importante. Y vendré otra vez. Y les tomaré a mí mismo, es el versículo 3. Para que donde yo estoy, también estés. Hermanos, ¿no les da gozo esto? Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces me confundo y es que nada más pienso en mi esposa, ¿se dan cuenta? ¿Ya ven cómo la tengo? La tengo muy presente, ¿verdad? Pero hermanos, estamos viendo que el primer punto, el apóstol Pablo está preocupado primero por los tesalonicenses, que no ignoren acerca de los que duermen. Que no ignoren, que tengamos esas verdades presentes. Ya vimos que hay
que Pablo quiere que tengamos ese conocimiento. Y dice el versículo 13, queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Y algo que tiene el propósito del el no ignorar es que no tengamos esa tristeza sin esperanza de a dónde se van nuestros familiares que han estado en Cristo, o de nuestros hermanos o de nuestros amigos. Y esto nos lleva a pensar, a meditar, a reflexionar acerca de nuestra tarea que tenemos urgente de no ir a evangelizar a Timbuktu primero, sin antes ir a evangelizar mi familia, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos. ¿Por qué? Porque yo sí deseo esto, yo sí creo en el Señor Jesús del Juan 14:1. Él se adelantó para hacer morada para nosotros, para cuando Él regrese nos lleve para allá, es lo que nos está diciendo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, eso de lo que el Señor en Mateo 28 nos dijo, ir y predicad, pero empezarlo en casa, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque va a llegar la tristeza. Vamos a ir a una situación de una funeraria y vamos a ver, y de tu familia, oh, ¿cómo no le dije, Señor? ¿Cómo no le dije? Y créanlo, yo me he encontrado con esa situación. Yo me he encontrado porque me han invitado y he tenido esa experiencia también personal. Y me ha dicho, es que tuve la oportunidad, pero por miedo no lo dije. Así me lo han dicho. Hay que ser sabios, hay que pedirle al Señor sabiduría, estar en oración por la familia, por los hermanos. Y antes de querer salir y ganar a Tabasco para el mundo, para Cristo, es que muchos lo ganan para el mundo con su testimonio. Enfócate en tu familia, hermano, hermana, enfócate en tu familia. Deja de estar queriendo ganarte a todo el mundo y tu familia se está perdiendo. Entiéndelo. El que tenga oídos para oír, atiende lo que Dios te ha mandado a hacer. Primero tu familia, tu hogar. Dios te va a pedir cuentas sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. No sobre el de enfrente, sobre el de allá. No. A donde Dios te va a pedir cuentas es ahí en tu hogar, en tu núcleo. Va a llegar la tristeza si esto pasa. Claro, porque no vas a saber a dónde se fueron. ¿Sí se entiende, hermanos, o no se entiende? ¿Sí? ¿Tenemos chamba o no? ¿Y de este lado no tienen chamba? ¿O, nada más, o ya la hicieron? Porque aquí no contestan, se me hace que están bien apurados. Aquí están todos los. Ándenles. ¿Cómo vamos a asegurarnos que estando en Cristo vamos a tener una vida eterna? ¿Cómo? La misma palabra nos confirma. ¿Cómo es que yo sé que si mi papá, mi mamá está en Cristo, va a llegar hacia la vida eterna? ¿Cómo? Pues el versículo 14, que es el segundo punto, nos da la respuesta. Miren, es versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué dice? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Este segundo punto es que la resurrección de Cristo es nuestra garantía. Es nuestra garantía, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo estar seguros de este encuentro que voy a tener allá con mi familia? De este encuentro que voy a tener con Jesús en los aires, como ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo voy a estar? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, hermanos, pronto también nosotros resucitaremos, lo dice su palabra. ¿Y dónde podemos ver eso? Me gustó mucho cuando estudiamos Corintios y vimos esta parte, esta sección de la resurrección. Hermanos, porque todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos creyentes, creemos que Jesús resucitó, ¿cierto? ¿Lo crees? Y cuando tú estudias esa sección de los Corintios, en específico acerca de la resurrección, híjole, muchas dudas se despejan ahí, porque hay muchas preguntas alrededor de esto. Mira, Primera de Corintios, voy a leer en Nueva Traducción Viviente, por favor. Primera de Corintios 15, versículos 16 al 20. Fíjate cómo Pablo es muy tajante ahí acerca de la resurrección, acerca de cómo está fundamentada nuestra seguridad de que si nosotros estamos en el Señor, estaremos con Él para siempre. Miren, Primera de Corintios 15, versículo 16, ¿ya lo tienen? Ahí lo van a ver en su pantalla. Dice, si Cristo, porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y si no hay resurrección de los muertos, espérenme, ¿qué dice? Perdón,
regrésale. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Me detengo, fíjate. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. No voy a explicar eso hoy, ya lo dimos. Adelante, por favor, versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía somos culpables de sus pecados. 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué dice? Están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Fíjense, segunda de Pedro 3, no vayan ni no lo pongan, habla acerca de aquellos que se burlan, de los que dicen, oye, ¿no que iba a venir Jesús? Ve, ya se fue tu mamá, ya se fue tu papá, ¿no que iba a llegar Jesús? Y Pedro nos dice, no. Lo que pasa es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Está alargando su paciencia. Pero Pablo aquí nos está diciendo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vana sería estar aquí reunidos, hermanos. Yo les diría, ni perdamos tiempo, váyanse a ver el fútbol. Que por cierto, ni ganó tu equipo, ni el mío, ¿sale? Hay que ser justos. Entonces, no perdamos el tiempo, dice Pablo. No lo perdamos. Porque si no hay resurrección, entonces no tenemos un sustento donde ponernos firmes. Versículo 19 de Primera de Corintios 19, por favor. Ahí en esa traducción, ahí estábamos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo. Por eso es que se burlan. Oye, ¿ya viste ese grupo cantando ahí, alabando, adorando? Y ni llega. Si así fuera, si Él no hubiera resucitado, pero la tumba está vacía, hermanos. La tumba está vacía. Él resucitó. Versículo 20, por favor. Lo cierto es que Cristo sí resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Sabe lo que dice Pablo? Las primicias eran los primeros frutos que garantizaban el resto de la cosecha que venía en camino. La resurrección de Jesús es la garantía de la resurrección nuestra. ¿Cuántos no le dan gracias a Dios? ¿No le das gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Pero yo estoy seguro que nos pasó o nos pasa como a los de Corinto. ¿Cómo es que resucitan los muertos? ¿Cómo? Porque a lo mejor viene hasta nuestro pensamiento. ¿O qué clase de cuerpo tendremos? Porque, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo que es real, ¿eh? Algún día un hermano me dijo, oye hermano, es que sabes que yo sí estoy muy preocupado. Mi familia decidió cremar a mi familiar. ¿Qué cuerpo va a tener? Vamos a la palabra, ¿les parece? Porque también entra el ejemplo de cuando ha habido accidentes, por ejemplo en alta mar, cuando trabajaba yo en alta mar, y pues suceden accidentes con la fauna marina, se los comen. Y luego ¿qué dices? ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar? Vamos a la palabra. Primera de Corintios, ahí mismo, seguimos en 15, versículos 35. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? Aquí va a ser un poco largo. ¿Tienen tiempo? Sí, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Ahí están las preguntas de ayer, de hoy y de siempre. Dios nos conoce, hermanos. ¿Qué pregunta tan tonta? Dice Pablo. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Espérame. ¿Qué sucede cuando tú siembras un hueso de mango en la tierra? ¿Qué sucede? ¿Qué nace? ¿Pero nace un hueso? ¿Qué nace? Una planta. Ahorita vas a ver. Versículo 37. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, ¿ya viste? Sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que está sembrando, o el que esté sembrando. Versículo 38. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. Ahí está. ¿Se está entendiendo, hermano? Sí, ¿verdad? No me voy a regresar aquí. De cada clase de semilla crece una clase diferente. Claro. Adelante, por favor.
De modo parecido hay diferentes clases de carne, uno para los humanos, otra para los animales. Si tú eres pez y necesitas estar adentro del agua, pues tienes cuerpo de pez. Es lo que dice Pablo. Otro para las aves, pues si naces para volar, pues tienes cuerpo de avestruz. No, el avestruz no vuela, ¿verdad? Pero bueno, de albatro, ¿no? Y otra para los peces, así está, versículo 40. Y también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. Ojo, tú que te dedicas al gym y que, ay, mira qué cuerpazo, pues, ¿qué crees? ¿Quién sabe cuál cuerpo te va a dar Dios? No, está bien que te cuides, sí, claro, claro, pero que no sea tu afán. El equilibrio, ¿verdad? El equilibrio, porque tampoco el descuido es bueno. Pero fíjate, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿No te da gusto eso? Porque a lo mejor muchos hoy en día la diabetes está, sí sabes que va, pero creciendo. ¿O no, doctores? ¿Dónde están los doctores? ¿O no, doctores? ¿No? Está, pero si en sus mayores porcentajes. ¿Qué crees? Dios te va a dar un cuerpo sano, un cuerpo nuevo. Dice, y los cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. 41. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria. Hermanos, no es el tema, pero ya lo dimos. Pero queda muy claro que todos tendremos un cuerpo. Todos, ahorita vamos a pasar allá cómo. O sea, esto es hermoso, hermanos, porque Dios, en el momento en que tú duermes, en el momento en que nuestro corazón deja de latir, nuestra alma pasa en este momento a la presencia del Señor. Estamos con Él en el alma, esperando el momento del sonido de la trompeta, de la venida del Señor, para que el cuerpo se levante y sea con el Señor. ¿Sí se entiende? Ahorita lo vamos a ver. Pablo hizo hincapié sobre esto, hermanos. Y él dice algo muy importante en el versículo 15, porque empieza a darles fundamento a los tesalonicenses para decirles: no te entristezcas y no creas que tú eres mejor que los que ya se murieron y que tú vas a ver primero al Señor y que tú por estar vivo tú vas. No, tranquilo, espérate, te voy a decir algo. Dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjate la autoridad que ya ocupa Pablo. Y es una de las pocas veces que Pablo ocupa esto. No sabemos si es por revelación de inmediata o porque él lo sabía por palabras del Señor Jesús, pero que es con autoridad misma de Dios. Dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, ¿quién? A los que durmieron. Qué hermoso, ¿no? Porque imagínate qué palabras de consolación. Nada más pon en tu mente o en tu imaginación el momento en que Pablo les está diciendo esto, porque seguramente había recibido de Timoteo: ¿sabes qué onda? Están bien tristes. ¿Y ahora por qué? Mira, lo que sí encontré es una iglesia bien firme, tienen fe y todo, pero tienen una tristeza muy grande. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se está muriendo la gente, se muere de enfermedad, algunos son perseguidos, los matan, los asesinan y no saben a dónde van y tienen esa incertidumbre. ¿Cómo no saben? Si yo les expliqué bien. No, fíjate que sí los han hecho dudar. Estás entendiendo, ¿verdad? Estoy parafraseando. No, pues mira, hay que decirles la verdad, como Dios lo ha dicho. Esos que han muerto van a ir por delante. Pablo dice que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo quería que los tesalonicenses supieran que los que durmieron, que murieron antes del regreso de nuestro Señor Jesús, no estaban en desventaja. Al contrario, el Señor Jesús los tenía presentes. Y es interesante aquí ver muchas palabras que Pablo menciona, y sé que esto trae, no voy a entrar en debates. No es lo que dice la palabra, pero ahí donde dice Pablo, dice: nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Porque viene la pregunta: ¿se equivocó Pablo al pensar que Cristo vendría en su época? No contestes. Pero tendríamos que entender una, dos o tres cosas. En cómo fue escrito, en qué sentido fue escrito en el momento, y entender en su lenguaje original. Pablo se está refiriendo mucho
a un estado del ser humano de cómo tenemos que estar en expectativa de la espera del Señor. Mira, ponme atención. ¿Tú crees que Pablo no sabía que el Señor Jesús enseñó en Mateo 24:36 que dijo el Señor Jesús: nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, solamente mi Padre? ¿Tú crees que Pablo no sabía eso? ¿Qué opinas? Sí, claro que sí, no lo dudes, sí, claro que sí sabía eso. ¿Tú crees que Pablo no sabía lo que Pedro había escrito en 2 de Pedro 3:10? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo es un ladrón en la noche? ¿Te avisa cuando va a entrar? No, ni tu cámara esa Esvis que tienes profesional y que detecta movimientos, nada, nada. No te va a avisar. Un ladrón jamás avisa. Pablo sabía todo eso. De hecho, Pablo mismo él lo confirma en 2 de Tesalonicenses 2:2. Dice, les advierte que no se dejen inquietar, porque el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecados. Ya lo vamos a ver. O sea, Pablo sabía todo esto. Pablo está hablando, escúchame, es como ahorita ya para que ya es consumido esto. O sea, es que tú y yo tenemos que tener esa expectativa de espera del Señor. ¿Cuál es esa expectativa? Yo estoy esperando que llegue el Señor. Y nosotros decimos, puede llegar en cualquier momento, pero nosotros sabemos y entendemos que hay cosas que se tienen que cumplir bíblicamente. Hay cosas que tú y yo ya podemos leer. Tú y yo tenemos ya toda la Biblia completa y podemos estudiar, y el Señor nos muestra. Sabemos que hay cosas que se tienen que cumplir, pero cuando decimos puede venir en cualquier momento, es una expectativa que tenemos para cuidar nuestra santidad. ¿Se entiende? ¿Ahora entendemos el comentario de Pablo? ¿Ahora entendemos esto? Claro, hermanos. Pablo quería esto y tú y yo tenemos que vivir así, de esa manera. Porque no puedes pensar, mira, falta que esté el tercer templo, falta que esto, falta que el otro, entonces vamos a darle rienda suelta. No, al contrario, tengo que cuidar mi santidad, tengo que crecer en santidad. ¿Estás de acuerdo, sí o no, mi hermano? Porque Pablo no se equivoca. Pablo mismo sabe que cuando él muriera iba a ser llevado con el Señor. ¿Cómo lo sabemos? 2 de Corintios 4:14. Fíjate cómo lo dice. 2 de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con el Señor Jesús. ¿Quién fue el que resucitó al Señor Jesús? Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con el Señor Jesús. Pablo se está incluyendo. Pablo sabe que él va a ser resucitado. ¿Te das cuenta la diferencia entre Tesalonicenses y Corintios? ¿Sí lo están viendo o no, hermanos? ¿Están aquí? Ya sabe Pablo que él iba a morir. Ahí es cuando nos da entendimiento de que lo que Pablo está hablando es de la expectativa, de lo que él desea estar presente siempre. Él sabe que en la generación que él está podría venir el Señor, pero él tenía que estar cuidando su santidad, y eso es lo que quiere mostrar a los hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos, mientras nosotros esperamos a su regreso? Por eso el tema de hoy se llama esperando su regreso. Fíjate, hermano, ¿qué es lo que tenemos que tú y yo que hacer? Porque muchas veces nosotros no vivimos con esa expectativa, se nos olvida, A veces hacemos manifestaciones que no son ni siquiera de cristianos. Hablamos, nos comportamos, decimos, nos expresamos, nos dirigimos, que no son de cristianos. Fíjate cómo lo dice 2 de Pedro 3:14. Pedro nos exhorta que estando en espera de estas cosas, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, léelo conmigo, hermanos, procurad con diligencia, ¿cómo? Ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Contéstate tú la pregunta de Dios hacia tu vida. ¿Estás viviendo de tal manera que mi venida pueda estar cerca a eso, que seas irreprensible y estás en paz? Cada uno conteste. Yo me contesto. Ahora fíjate otra situación, porque así es como tenemos que estar esperando la venida del Señor, nuestra vida en santidad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quería decir Pablo. Filipenses 4, en palabra de Dios para todo. Escucha, Filipenses 4. Me llamó mucho la atención esto, porque tú vas a decir, ¿y esto qué tiene? ¿Y qué onda con la venida? Fíjate, Filipenses 4, versículo 5, en palabra de Dios para todo.
dice, lo digo de nuevo. ¿Qué dice, hermanos? Alégrense. Que todos sepan que ¿qué? Que ustedes ¿qué? Qué lástima que no vino la ay. Pero mira, ahí aquí vale un ay urgente. Que sepan que todos son amables. Ay, hermanos. Ay, hermanos, yo creo que esa es una piedra en el zapato de todo cristiano. La amabilidad. Se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida. Desde chicos nos enseñaron por favor y gracias. ¿No te acuerdas? Saluda. Despídete. Ay, hermanos, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. ¿Qué importa? Y luego dice, ¿por qué? El Señor ¿qué? Regresa pronto. ¿Qué tiene que ver la amabilidad y la gentileza con que el Señor regresa pronto? Tu santidad, tu testimonio, que realmente el Señor te encuentres con manos limpias. ¿Ya viste por qué es importante? Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Genuinamente. Pero me cae gordo. La gentileza, la amabilidad. La amabilidad no quita lo valiente. ¿Amén? Qué importante es eso, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo nos educa? Ay, fuerte va. ¿A poco no? Pero nos encanta. No. A veces pasamos, ¡pum! ¿Y qué crees? El hijo ve y el hijo lo hace. Y el hijo ni saluda, ni da las gracias, ni respeta. No me vean feo. Quiero hacer una ilustración de esto, porque cómo debemos de tener la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al final voy a terminar con otro pasaje como estos. ¿Por qué? Porque sí, me gusta mucho el tema. Yo quiero saber acerca de cuándo llega el Señor, cómo viene, y el arrebatamiento, y esto, y en las nubes, y pre y post, y muchas cosas de esas, ¿no? Pero el Señor te dice, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo mi verdad? O sea, ¿para qué quieres saber todo eso si no perdonas? ¿Para qué quieres saber eso si traes unas rencillas bien tremendas con tu esposa o con tu esposo? ¿Para qué quieres tú conocer las profundidades de eso si eres un soberbio? ¿No está fuerte eso? Muy fuerte, ¿verdad? Pero yo quiero ilustrarte porque mira, es cierto que esto me gustó mucho de la manera de esta ilustración. ¿Te imaginas que hoy en este día te dijeran, ¿sabes qué? Mira, con la visita que tuvimos en la semana pasada de nuestra autoridad mayor sobre la República Mexicana, me dijo que va a visitar 6 casas. Tú sabes a quién me refiero. Y dice que va a venir a tu casa y a tu casa. Te estoy hablando para que te prepares. Viene la siguiente semana. ¿Qué harías? ¿Cómo pondrías tu casa? ¿Qué estuvieras pensando durante el día, durante el desarrollo en lo que llegaba la semana? ¿Qué estarías pensando? ¿Cómo va a llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Agua? ¿Le ofrezco una coca? ¿Qué le haré? No sirve el clima, y si lo paso a la sala se va a deshacer, y el baño no sirve, ¿y qué? Y luego trasládalo a tu vida personal interior. El Señor viene. ¿Cómo te va a encontrar? Es más importante no tan solo que la mandataria de este país, sino de todo el mundo, cualquier tipo de mandatario. Es el Rey de Reyes, es el soberano, es nuestro Salvador. Él viene. ¿Cómo te va a encontrar? Tú le vas a dar una manita de gato a tu casa, no me queda duda, ¿eh? Lo haríamos. Pero tenemos que darle una manita de tigre a nuestra vida espiritual. Desde adentro, desde lo más profundo, empezar a ponernos a cuentas con tantas cosas, hermano, tantas cosas. Hay cosas que el Señor sabe y conoce, y que ha estado trabajando con cada uno de nosotros en el interior, y que cada semana a semana nos está llamando y mostrando. Cambia, quítate eso, arrepiéntete, perdona, quítate esa máscara. Yo te conozco realmente quién eres. Pasas el dintel de la puerta, eres muy santo, pero en tu baño eres el mismo demonio.
cambia. Eso es religiosidad, eso es hipocresía que detesto, aborrezco. Yo quiero un alma pura, un corazón sincero. Yo vengo y vengo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el regreso de nuestro Señor es inminente. Es una promesa vigente. Y no va a ser ni siquiera un extraterrestre, ni va a ser un ovni, no. Va a ser el Rey de Reyes que va a llegar. Y el mundo no lo va a reconocer, pues claro, porque no lo ha conocido. Pero ahí se va a hacer muy tarde. Dice Primera de Juan 3:3: y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cuál es nuestra esperanza? La venida del Señor, hermanos. Si tenemos esa esperanza, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Déjate de cuentos ya, déjate de niñerías. Eso dice Pedro: basta el tiempo pasado para haber pecado, ya lo suficiente. Ya tengo que hacer una vida de adulto, una vida verdaderamente de madurez, con firmeza, con entereza, que mi casa me vean como Dios me ve realmente. No fingiendo ser, sino verdaderamente siendo. Y eso es lo que Dios quiere. Que nos purifiquemos, que estemos en Él, metidos en Él, que seamos genuinos, que no seamos de doble ánimo, de una sola pieza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todos esperamos su regreso, hermanos. Por eso vivimos con esa expectativa. Por eso nos esforzamos en esa santidad. Y eso nos lleva al tercer punto, versículos 16 en adelante. ¿Cuál es ese tercer punto? El tema de hoy. Esperamos su regreso para estar con Él. Escucha: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira qué hermoso forma de alentar en un velorio. ¿Lo entiendes? Qué hermoso es esto. Esa es la palabra de Dios y nos lleva a una conclusión gloriosa, hermanos. Esto, ¿cuál? Que todo el que ha entregado su vida al Señor, que ha hecho las paces con Él, que se ha esforzado, que estemos ahí, todos estaremos reunidos con Él. Todos los cristianos de todos los siglos, vamos a estar ahí con Él. Pero vamos a ver un poco, hermanos, porque tan solo leer esto, yo no sé si a ti no te pase. A lo mejor es muy témpano de hielo y yo soy muy firme. A mí me estremece leer esto. A mí me estremece leer que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel. Tres cosas dice Pablo: con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Tres cosas dice Pablo. Tres cosas que tú y yo hemos conocido a lo largo de la Biblia, en nuestras lecturas, en nuestras enseñanzas, en nuestros devocionales. Hemos visto y nos viene a nuestra mente, yo sé, muchas cosas como estas. Yo sé que desde el Éxodo 19, cuando el Señor entrega su ley a su pueblo, dice que hubo relámpagos, truenos y una densa nube, un sonido de trompeta que iba en aumento. ¿Qué? Eso nos está ya anunciando muchas cosas y nos hace ver algo de lo que Pablo nos está ilustrando, mostrando. Ese día del Señor va a descender con voz de mando. Yo no sé, va a ser una voz que se escuche, tronante. Va a ser del mismo Cristo. Y viene a mi mente, y sé que viene a tu mente, porque pues es un ejemplo que tú y yo conocemos bíblicamente. Lázaro, ven fuera. Y sabes, yo me metía a meditar y me metía en esta palabra y decía: ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cómo vas a llamarme? ¿Cómo podré yo subir? O si ya estoy contigo, ¿cómo va a ser, Señor? Porque si vienen a mi mente preguntas como esas, pero pues nadie sabe.
Pero dice la palabra con voz de mando, con voz de arcángel. Y en Apocalipsis, cuando tú lees Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 4, cuando le habla a Juan, le dice: Juan, sube acá, te voy a mostrar cosas. Entonces a lo mejor el Señor te va a decir: Víctor, sube. A lo mejor cada uno va a escuchar su nombre. No sé. Dice Juan 5:28. Escucha. Juan 5:28. Vendrá hora cuando todos no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Oirán su voz. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice Pablo: será con voz de arcángel. ¿Qué arcángel viene a tu mente? Dime uno. Miguel. Dime otro. ¿Qué representa arcángel? ¿Qué en la Biblia? Liderazgo, ¿no? Posición, ¿no? No sabemos. Pablo no especifica Miguel, Gabriel. Pero fíjate que dice Jesús mismo, Mateo 24:31. Dice que Él va a regresar en compañía de sus ángeles, con gran voz de trompeta, para juntar a sus escogidos a los cuatro vientos. De un extremo del cielo hasta el otro extremo. Vendrá con sus ángeles, con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. ¿Te das cuenta, hermanos? Ese es nuestro Dios. No son extraterrestres, no son ovnis. Es nuestro Dios todopoderoso, que se va a oír la trompeta y vamos a escuchar su voz, con voz tronante, Señor. Amén. Y finalmente menciona con trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento las trompetas anunciaban el día del Señor, la reunión de su pueblo y la victoria sobre sus enemigos. Pablo lo repite en 1 Corintios 15, 51 al 52. Qué hermoso pasaje ese. Pablo dice: no todos dormiremos. He aquí les digo un misterio. Ahí está revelando otra cosa Pablo, un misterio, algo que estaba oculto. Pero vean la revelación de Pablo. Les digo un misterio: no todos dormiremos. ¿Se dan cuenta? Ya cómo está con Tesalonicenses. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Adelante. En un momento, ¿cómo, hermanos? A ver, deténganse, cierran y abran sus ojos. Así va a ser. ¿En qué velocidad? En esa velocidad vamos a estar delante del Señor. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿No le dan gloria a Dios? Sabes, hermano, tú y yo hemos visto series, películas, y hemos visto hasta el sonido, y todo, hasta se le enchina, y hasta dice: ay, ya llegó. No, tranquilo, era el del gas. No, hermanos, tenemos que estar espiritualmente en el Señor para poder identificar ese momento. Todo ojo le verá, los suyos lo escucharán, pero no es un momento en silencio como otros tienen esa posición, que será en secreto, un rapto en secreto. Yo no lo creo por lo que hemos visto. Yo veo que hay un sonido muy grande, yo veo con voz de trompeta, con voz tronante. La voz de nuestro Señor descenderá de los cielos y todo lo ojo le verá. Más adelante, lo que sigue es cuando vamos a entrar a cosas hermosas acerca de esto. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, los vivos seremos transformados y juntos seremos arrebatados. Es lo que leímos en el versículo 16 y 17. Ve nuevamente al versículo 16 y 17. Dice, versículo 16 de Primera de Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escucha, la palabra griega utilizada aquí es harpazo, que significa arrebatar, sacar por la fuerza. ¿De dónde viene arrebatado?
Cuando la Biblia fue traducida al latín, en la Vulgata latina, se usó el término rapere, que de ahí viene la palabra arrebatado. Si tú quieres decir, si tú escuchas la doctrina del arrebatamiento, es real, es verdadera. Seremos arrebatados. Y ahí es donde se usó el término de arrebatado. Pero la palabra harpazo, que es decir sacar por la fuerza, es una misma palabra que se utiliza, por ejemplo, en Hechos 23:10, cuando los soldados tuvieron que sacar a Pablo por la fuerza de entre la multitud que quería matarlos. Hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Que bueno, que los que pasemos por esto, como dijera Pablo, si es que estamos, vamos a ser sacados de repente, de manera repentina, hacia las nubes. Las nubes en la Biblia siempre nos han enmarcado mucho de la presencia y la gloria de Dios. Siempre. Y fíjate, en Hechos 1:9, pon Hechos 1:9 por favor para que lo leas, y si quieres ponerlo ahí o leerlo. Nos damos cuenta, ¿te acuerdas cuando los discípulos, cuando los apóstoles vieron cómo el Señor ascendió? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Habla de nubes. Versículo 10, por favor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿qué? 2 varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice, hermanos? Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, en las nubes. Y siempre la Biblia nos ha enseñado que Dios viene sobre las nubes. Jesús viene sobre las nubes. Daniel, no vayas, es algo que él vio, lo vio viniendo sobre las nubes. Daniel 7:13. Apocalipsis 1:7, fíjate, dice, he aquí, viene en las nubes. Viene con las nubes. Y luego dice algo importante. ¿Qué dice, hermanos? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Vamos a ser arrebatados, hermanos, para recibirlo en el aire. No sabemos cuándo, ya vamos a pasar al capítulo 5. No sabemos, solo Dios sabe. Va a venir como ladrón en la noche. Pero para los que pasemos, estén, no sé, va a ser algo hermoso, no me queda duda. Y la palabra para recibir es una figura que se usaba en el griego, aquellos tenientes que tenían un cargo muy alto y que el pueblo salía a recibirlos. La palabra es apantesis, salía a recibirlos para que los acompañaran hacia la entrada del pueblo. O sea, por reverencia, por respeto, por honra, salían los mayores del pueblo a recibirlos para que lo acompañaran, y lo traían y lo metían. Eso es lo que dice Pablo en nuestras mentes. Lo que está haciendo es poniendo una figura de los que van a ser arrebatados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A recibir al Rey de Gloria para estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es hermoso eso? Qué hermoso es eso, hermanos. Pero quiero que veamos algo bien importante, porque por eso no entro en detalles, porque yo no quiero provocar ni siquiera ningún tipo de controversia. Es lo que Pablo nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, y vemos que él no detalla minuciosamente ni la geografía del milenio o los debates si somos pretribulacionistas o posttribulacionistas. En este versículo no hace ese el énfasis. ¿Cuál es el énfasis que hace el versículo aquí? ¿Sabes cuál es? Dice el versículo 17, y así estaremos con Él siempre. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Que vamos a estar con Él siempre. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos tú y yo? Que cuando estemos o nos lleve, es que vamos a estar con Él siempre, hermanos, siempre. ¿No les da gusto? ¿No les da gozo? Pues claro, hermanos, donde quiera que estemos, estaremos con nuestro Rey por siempre. Y quiero que veas algo en el versículo 18 de esta carta de Tesalonicenses.
Luego nosotros, perdón, estoy leyendo el 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ya vimos, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, ¿cuál era el propósito de Pablo de dar esta enseñanza a los tesalonicenses? Tener en ellos esperanza, generar en ellos esperanza. Generar en ellos, ¿sabes qué? Un conocimiento de lo que va a suceder, y que no tuvieran ese miedo, ni mucho menos esa incertidumbre de lo que iba a pasar con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos que habían fallecido. Hermanos, tú y yo estamos ahí dentro de ese grupo, pero quiero que entendamos algo. Ok, tú y yo creemos que el Señor va a venir, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí lo crees o no? Vuelvo a repetir lo mismo y quiero terminar con esto. Porque si creemos que Jesús va a venir, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Porque como lo expliqué hace rato y hablamos acerca de eso, ¿para qué quiero saber todo lo que hay alrededor si tengo en mi vida rencores, tengo en mi vida problemas con el esposo de mi hija? ¿No me llevo con él? ¿No me llevo con mi hija? Estoy poniendo un ejemplo. Tengo problemas con mi suegra, tengo problemas con mi suegro, tengo problemas con mi esposo. ¿Para qué quiero saber todas las verdades si lo esencial, el ABC del cristianismo, que es perdonar, no lo hago? Soportar, no lo hago. Quiero terminar con Romanos 13, versículos 11 en adelante, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Lo vamos a leer en sus pantallas. Romanos 13, versículos 11 en adelante. Fíjate, Romanos 13 habla acerca de la sujeción a las autoridades, pero escucha lo que dice el mensaje urgente aquí. Dice, esto es aún más urgente. O sea, lo anterior de someternos a las autoridades es urgente, pero esto es aún más urgente. Ustedes saben que es muy tarde. Iglesia, escuche por favor con urgencia esto en el corazón. Ustedes saben que es muy tarde. El tiempo, ¿qué dice? Se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? Hermanos, si Pablo decía que estaba próxima, ya han pasado más de 2000 años, ya está más cerca. Ya está más cerca. Dice versículo 12, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación, ¿qué dice? Amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Versículo 13, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan ¿qué? Envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, iglesia. Que hoy hemos visto, en el cual nos debe de dar una esperanza y un cambio de dirección en nuestra vida, porque
Es cierto que el Señor viene y viene pronto, es cierto, es eminente, Él viene. ¿Cómo nos va a hallar, hermanos? ¿Cómo nos va a hallar? ¿Cómo está nuestra comunión entre nosotros? Ya hemos leído la palabra de Dios, es muy clara. Romanos 13 es muy clara, muy clara. No tengo ni que explicar, ni agregar, ni tratar de, no, es clara. O sea, yo sé que Dios nos acaba de hablar y decir cómo es que tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar en este mundo, en familia, en comunidad, en hermanos, con las relaciones allá afuera. ¿Cómo es que tenemos que dirigirnos? Tenemos que aprender a ver la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Dios siempre nos ha hablado de manera muy sencilla, para que aprendamos, para que entendamos, para que la apliquemos. No para que salgamos de aquí sin saber qué me dijo, qué hizo, para qué. No, Dios quiere que lo consumamos de tal manera que mi vida cambie. Que mi vida cambie, que impacte mi vida. A mí personalmente, a mí. Y después Dios hará lo demás. Yo sé, hermanos, un día va a sonar la trompeta. No sé si estemos vivos, estemos muertos, pero un día sonará y un día estaremos con Él, y para siempre, y para siempre. Y a mí me queda claro, el Señor lo dijo, reinaremos con Él. Me queda claro dónde estaremos, me queda claro lo que haremos, me queda claro también. Hermanos, es una seguridad que Él viene, pero también es un mensaje de esperanza, porque no estamos solos, no nos vamos a quedar desamparados. Y si para el mundo lo más trágico es la muerte, para nosotros es ganancia. ¿Por qué? Porque estaremos ya con Él. No importa lo que estés pasando, hermano. A lo mejor es muy difícil, muy duro ahorita. A lo mejor traes una enfermedad que ya el doctor te dijo, ya no hay solución. Ante todo eso, dice que para lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. Y creemos en un Dios de milagros. Pero sin embargo, sobre todo eso, tenemos esperanza, porque nuestra vida no se acaba acá, empieza allá. Nuestra vida va a empezar allá, y una vida verdadera, real. Un cuerpo, escucha, no tan solo que no va a dolerse, que no va a fatigarse, escucha, no va a pecar más, nunca más. Y eso se lo debemos solamente a nuestro glorioso Rey, a nuestro Rey y Salvador. Él hizo la obra, Él lo hizo todo, Él lo hizo posible. A Él le damos un fuerte aplauso, al Rey de Reyes. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirás. Y las naciones que en ti no creyeron, entonces
nosotros.